Muy buen día, hermosa familia, ¿cómo están? Bendecido día. Seguimos orando juntos y seguimos en este tiempo de lectura y de oración. La lectura de hoy se encuentra en Mateo 25, del 1 al 13. Es la parábola de las vírgenes, ¿sí? Así que espero que lo hayas leído y si no lo leíste, por favor, pone pausa a este video y anda a leerlo. Aunque leímos esta parábola, tenemos una lectura que viene de base. Creo que esta es la última pregunta que Dios les hace porque es la oración, la conversación entre Dios y Adán y Eva. Y quiero que prestemos atención en Génesis 3:13, que dice: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dios se pone a hablar con Adán y Eva. Dios se pone a hablar con sus hijos. Dios habla con nosotros. Y cuando habla comienza a preguntarnos cosas. Y comienza... ¿Alguna vez te pasó de orar y terminar de orar y tener más inquietudes y preguntas que respuestas? Bueno, una herramienta poderosa de la oración es que muchas veces la oración es la que nos guía a la respuesta. Porque sería muy fácil decirte la respuesta es esto, lo que pasa es esto. Dios no dice que se encontró o llamó o empezó a hablar con Adán y Eva y les dijo, ustedes están escondidos porque ustedes escucharon lo que dijo Satanás a través de la serpiente y porque usted... No, sino que él empezó con preguntas. Y la última pregunta, una de las últimas que vamos a ver, que nosotros vamos a considerar, es esta, que le dice, ¿qué es lo que has hecho? Muchas veces la respuesta, la salida, escúchame bien esta mañana, la respuesta, la salida a tu problema, a tu conflicto, es repasar qué decisiones tomaste. Por eso me gusta tanto la parábola de las 10 vírgenes, porque dice la parábola que estaban en igual de condiciones, que estaban las vírgenes insensatas y estaban las sensatas, estaban las que habían sido irresponsables y las que habían sido responsables, y estaban las dos, y los dos grupos tenían igual de condiciones. Los dos grupos tuvieron el mismo tiempo, los mismos días, el mismo dinero, lo mismo, pero el grupo de las sensatas tomó una decisión correcta y fue tener aceite extra. Y las insensatas, ese paso se lo saltearon. Entonces, a veces nosotros comenzamos algo, pero no sale como esperábamos o directamente no sale bien. Y lo primero que hacemos es la culpa de quién fue. Cuando Dios le pregunta a Eva, que le dice, ¿qué es lo que has hecho? Eva empieza a decir que la serpiente y Adán dice que la mujer. O sea, ellos empiezan a echarle la culpa a todo el mundo, menos a repasar lo que ellos habían hecho. Y esto nos revela que nuestra naturaleza, nosotros como seres humanos, desde el minuto cero, desde la creación, tendemos a echarle la culpa a alguien más. Entonces yo tengo esta vida, o me pasa esto, o no puedo alcanzar esto otro, o estoy viviendo así, ¿por qué? Por mis padres, por mi crianza, por lo que no me dieron, por mi esposa, por mi esposo, porque no pude estudiar, porque el colegio que me tocó era malo, porque el entorno es malo, porque el jefe es malo, porque la gente me envidia, porque sacamos 1.000.000 de excusas y encontramos un montón de gente a quien culpar por lo que estamos viviendo. Pero la parábola de las 10 vírgenes nos muestra, nos revela que hubo un grupo que hizo algo extra, que en el proceso de prepararse tuvo una decisión más, tuvo una decisión sabia. ¿Y qué fue? Tener aceite extra. ¿Y qué pasó con las otras? Las otras no tenían ese aceite extra, había una decisión en el proceso que tomaron mal. Ahora, ¿cuál es la actitud de las insensatas? Dice que les reclaman a las otras que le den aceite. Y muchas veces nosotros tomamos esa decisión totalmente incorrecta, porque la Biblia dice que no, que las que tenían aceite extra dijeron no les vamos a dar. Y no dice la palabra que fueron culpadas por egoístas o que fueron culpadas por malas, sino que dice que habían sido prudentes, se habían preparado correctamente. Entonces,
La pregunta de Dios no es, sos un error o fracasaste porque no servís para nada. Esa no es la lectura. La lectura correcta, lo que Dios quiere que veas y que repases es cuál fue el error, en qué te equivocaste. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros, que no van a avanzar, no se van a resolver, no va a venir un milagro, no va a venir el cumplimiento de la palabra, no va a pasar nada hasta que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál fue el error que cometí? En el camino cometí un error. ¿Cuál fue? Primero podés pensarlo y repasar y quizás rápidamente lo identificás. Pero quizás no. Y ahí tenemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, mostrame. Espíritu Santo, tráeme luz. ¿Cuál fue el error que cometí? ¿Qué fue? ¿Cuál fue? ¿Que fue un paso de desobediencia? ¿Hay algo que en mi forma de pensar? ¿Hay algo en mis emociones, en mi corazón? ¿Dónde? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el error? ¿Y por qué es importante? Porque siempre que vos identifiques el error, vas a poder volver a intentarlo y hacerlo bien. Vas a poder volver a intentarlo y mejorarlo. Pero cuando vos no identificás el error, cuando vos decís que fue la culpa de alguien más, si la culpa fue de alguien más, vos no podés resolverlo. Pero cuando vos decís, fue mi culpa porque yo cometí un error, lo podés resolver. Tiene muy mala prensa reconocer los errores. Muy mala prensa. Un ejercicio rápido que podés hacer es, ¿cuál fue el último error que cometiste y que lo reconociste? Si vos decís, ay, mi último error, a ver, ¿cuántos años atrás tengo que ir? Yo puedo reconocer el de anoche, el último error que cometí. Si no reconoces ninguno, te pasa los míos. Pero nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. Ok, me equivoqué en esto. Okay, ¿cuál fue el error? ¿Qué hice mal? Hablé mal, hablé antes de tiempo, hablé con la gente equivocada. Tomé una decisión desde un impulso. Estaba enojada ese día y tomé malísimas decisiones porque estaba enojada. Entonces, el punto es que no sé manejar el enojo. Cuando vos tomás esta pregunta de Dios, ¿qué es lo que has hecho? Entonces hay un cambio en tu vida que puede ocurrir. Hay un cambio en tu vida que puede comenzar. Y el próximo intento lo vas a hacer bien, el próximo intento lo vas a saber resolver, el próximo intento. Y ahí está ese hermoso y precioso crecimiento en nuestras vidas. Pero vuelvo a decirte, ¿cuál fue el error? ¿Sabes reconocer tus errores? Te cuesta muchísimo porque quizás tu mayor error es que no reconoces tus errores. ¿Por qué? Y llévalo a la oración de Dios, porque Dios quiere que mires ahí. Cuando Dios te hace mirar a algo, es porque hay algo para trabajar. Como te dije en oportunidades anteriores acerca de esta lectura, Dios no hace estas preguntas a Adán y Eva como un cuestionario o como una forma de, ok, ven qué malos que son. Dios no va a castigar, Dios no va a señalar, Dios no va a condenar a Adán y Eva. Dios comienza a hablar con ellos y comienza a hacerles preguntas para que ellos comiencen a limpiar su camino y a entender y a ver y a resolver. Lo mismo es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Así que vamos a orar juntos y quiero que sea algo en tu oración más cotidiana. Papá, en esto me equivoqué. Reconozco que en esto me equivoqué. Fue mi error. Dame otra oportunidad. Hablaba con una mujer de Dios hermosa. Y ella me decía, le estaba pidiendo a Dios hace unos días que me dé otra oportunidad. Porque hice varias cosas a un área de mi vida que estuvieron mal. Y le estaba pidiendo a Dios. Y estoy pidiéndole a Dios y clamando a Dios que ya me di cuenta de los errores que cometí, que ahora quiero otra oportunidad. Así que es una oración hermosa que nosotros tenemos que hacer. Pero primero, reconocer, busquemos esos errores, repasemos. No hagamos como Adán y Eva, fue el otro, no. Contestémosle a Dios con sinceridad, con verdad. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál fue el error que cometimos? Oremos juntos en esta mañana. Papá, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu presencia. Padre, tu palabra que es tan poderosa,
Y en este día, Espíritu Santo, actívate en nuestros corazones. Sé nuestro ayudador. Padre, que podamos nosotros responderte a ti esta pregunta que como papá nos estás haciendo. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál fue el error? Padre, que nosotros podamos guiar nuestros pensamientos, a repasar, a poder, Padre, no tener orgullo en nuestro corazón, sino humildad, sino simpleza en nuestro corazón y poder decir, sí, yo hice esto, sí, yo hice lo otro. Yo quiero que ahí donde estás le pidas perdón a Dios. Si nunca reconociste tus errores y siempre le echaste la culpa a alguien más, yo quiero que hoy sea el día en donde vos puedas hacer un rompimiento y decirle, no, papá, no es culpa de nadie, de este, del otro, no. Hay cosas que yo hice mal y ahora entiendo que al ver lo que hice mal, lo puedo cambiar, lo puedo revertir. Padre, tú no estás para condenar, tú estás para ayudarnos, para poder guiarnos, para poder hacer que la próxima vez y esta próxima oportunidad que se viene sobre nuestras vidas, podamos tener victoria, podamos tener vida, podamos alcanzar eso que queríamos. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén y amén. Así que es un día para reflexionar. En el área que quieras, empezá por una, pero la que quieras, pero empezá con una. ¿Cuáles fueron los errores que cometiste? Decirle, si vos sentís que no cometiste ninguno, pedir al Espíritu Santo. Ponete en duda. Espíritu Santo, quizás yo no estoy viendo, pero sí hay errores, así que ayúdame. Hermosa familia, seguimos orando juntos y vamos a seguir recorriendo oraciones poderosas que nos van a ayudar a nosotros a mejorar nuestra oración. Así que nos vemos en la próxima.